Mentalista. Una extraña criatura aparece en los parques y lame a los niños. Un sinnúmero de casos y avistamientos han tenido lugar en el Central Park de Nueva York. En lo que va del año, siendo hoy marzo del 2017, muchas son las personas que han tenido contacto con este ser abominable. Unos dicen que es el diablo, otros que es un demonio, inclusive hay quienes afirman que se trata de nada más ni menos que de la lamia. La lamia es un demonio, una criatura femenina de la mitología y el folclore grecolatinos, y que se reconoce por su fascinación de asustar niños y seducir hombres. Se la concibe como un personaje individual, pero también como el nombre genérico de un tipo de monstruos. Las lamias. A menudo también se la asocia con Lilith. Pero en realidad no se sabe a ciencia cierta de qué se trate. Por eso la mayoría coincide en llamarla la lamia. Normalmente los niños se encuentran jugando en el parque y mientras lo hacen, la lamia se les acerca y los lame. Se cree que lo hace porque le gusta el sabor de la carne de los infantes, pero por alguna razón algo le impide comerlos. Los avistamientos por lo general tienen lugar durante el día y sin que los padres de los niños se enteren. Solo ha sido captada en video y de manera accidental. Sin embargo, cuando los niños son interrogados por sus padres, estos se vuelven temerosos, como si ocultaran algo. ¿Qué te digo? ¿Quién es? ¿Desde cuándo la conoces? Son algunas de las preguntas que los padres hacen a sus niños después de ver los videos o enterarse de lo sucedido. Casi todos coinciden en que lo que se necesita es un exorcismo masivo social que revise cómo estos demonios nos están visitando e incluso han poseído a tantos de nosotros. Ahora están atacando a los niños, y si esto es lo que sucede en Central Park, quién sabe qué estará sucediendo en lugares como Catemaco o sitios donde se venera la muerte u ocurren actos de devoción satánica. Como siempre, hay algunos que dicen que los videos son falsos. Las autoridades no podrían hacerse cargo del asunto, así es que los padres de estos niños acuden a las iglesias para santiguarlos con agua bendita y rezar por la salud de sus hijos y el bienestar de la familia entera, ya que esta es la única solución al alcance de las atormentadas familias. Gil Olmos, especialista de monólogo, dice que el acto de escupir o lamer algo se hace para marcarlo. Por ejemplo, las brujas causaban sus maleficios o maldiciones contra otros utilizando su propia saliva o escupiendo durante el conjuro. Algunas brujas escupen piedras mientras las frotan a la vez que recitan maldiciones. Había varios usos para la saliva. En Laponia, las brujas podían causar muchos tipos de enfermedades y desgracias a las personas al escupir 3 veces sobre un cuchillo y luego frotar el cuchillo en sus víctimas. Otro encanto de las brujas de Laponia era condenar a alguien a la destrucción haciendo 3 nudos con una toalla de lino en el nombre del diablo, escupiendo sobre ellos y nombrando a la víctima. Del mismo modo, en otras prácticas de magia, algunos curanderos creen que la saliva de la víctima ayuda a aumentar la potencia del hechizo. Por lo tanto, varias personas piensan que es imprudente escupir indiscretamente, pues se cree que los demonios capturan la saliva de uno y la usan para el mal.
Entre las tribus de África Oriental, Sudáfrica y Nueva Zelanda, la saliva se esconde para que no caiga en manos de los hechiceros. Tradicionalmente, la lengua ha sido relacionada a las serpientes marinas, aquellas que se caracterizaban por tener la lengua larga, carnosa y bífida. Y esto seguramente por el impacto que tienen las palabras y lo que pueden conseguir en las demás personas. Así pues, las lamias son portadoras de la semilla de Lilith. Cualquier persona de la que se alimenten ha de superar una tirada de resistencia. Si no la pasan, quedan infectados de una enfermedad parecida a la peste negra que resulta mortal a los pocos días. Los vampiros que beban sangre de lamia no mueren, pero se vuelven portadores de la enfermedad. Susurros al alma. La lamia puede susurrar uno de los nombres secretos de Lilith al oído de su víctima, que a partir de ese momento es acosada por pesadillas y espantosos pensamientos acerca de su destino durante las horas de vigilia. Sistema. La lamia debe susurrar el nombre. Solo puede afectar a un enemigo a la vez. La víctima puede sufrir horribles visiones y pesadillas un día y una noche por cada punto de percepción de la lamia. Mientras duren los efectos, la víctima restará 1 a todas sus reservas de dados. El beso de la Madre Oscura. Gracias a los estudios de la muerte, la lamia es capaz de invocar una fuerza antrópica que absorbe la vida. Es posible transmitirla a través de un mordisco, matando a sus enemigos con notable presteza. La lamia expectora un punto de sangre, con el que cubre sus labios, haciendo de su mordedura un ataque todavía más letal. La víctima sufre el doble de daño habitual y es afectado seriamente. Hasta ahora, no han pasado nada más allá de ser niños lamidos por la lamia. Pero aún así, la inquietud de los padres no ha desaparecido del todo y todos han tomado precauciones. La más lamentable de ellas es que los niños ahora no pueden ir a ningún parque. ¿Y tú? ¿Has tenido contacto con la lamia? Yo soy el documentalista. Saludos especiales para Mocosito Rodríguez, Comandante Pucci, Marian Torres, Wilson Hopping, Wilson Boss, Andrés Maniaco 123, Andino 123, Nicolai Cuellar, Sibera 5.0, Parker P, Jean López, Jocelyn Cruz Romero, Yas Lara, Nazareno Paz, Darinel Guadalupe, Antonio Galvez, Carolina Ortiz, Ruth Saciru 2, Cal Rex, Cristian Soulet, Chamuco 189, Aria Bolas, Miriam Chaplin, Alex Gómez, Delfina Valencia, Adolfo Feliu, Fabricio Ramos, Kerem Duque, Alfonso Sayas, Marina Rodríguez, Snipe Prank, Jesús RSD, Darío Roger Gómez, César Capdevilla, Odon Príncipe Diestra, AK New Label Musical, Claudimar Hurtado, Yuselt Manuel. Y un saludo muy especial para Javier Medeiros. Gracias y hasta la próxima.